Hola, ¿qué tal? Le damos a usted la más cordial bienvenida a este webinario, organizado por el Ministerio de Educación Pública en el marco de la formación permanente dirigida al personal de los títulos primero y segundo, que se desarrolla al inicio del curso lectivo febrero 2026. Este espacio formativo tiene como propósito fortalecer el desempeño del personal educativo, atendiendo necesidades identificadas en la práctica cotidiana y aportando a un inicio de curso con bases sólidas para la gestión institucional y el aprendizaje del estudiantado. Agradecemos su participación y le deseamos un provechoso aprendizaje en esta actividad. Este webinario tiene como nombre Pensamiento Positivo, dirigido a oficiales de seguridad, auxiliares de vigilancia, conserjes, misceláneos, misceláneas, cocineros, cocineras, trabajadores calificados y conductores. El webinario tiene como objetivo promover una actitud de pensamiento positivo que fortalezca el bienestar personal y profesional, con herramientas prácticas para afrontar los retos con resiliencia, motivación y confianza para inspirar ambientes saludables y optimistas. Les habla Jeffrey José Ibarra Quesada, ingeniero en salud ocupacional en la Oficina de Salud Ocupacional de la Oficialía Mayor, quien los acompañará como moderador de este evento. A todas las personas participantes, les solicitamos, por favor, llenar el registro de asistencia que se encuentra en el chat a partir de este momento. Para comenzar con el webinario, daremos el pase a la especialista. Ella es la señora Hazel Carvajal Valerio. Doña Hazel es docente del posgrado en gerontología de la Universidad de Costa Rica. Brinda talleres de tesis en la modalidad académica. Es bachiller en psicología de la Universidad Católica de Costa Rica. Posee una licenciatura en psicología en la Universidad Católica de Costa Rica. También tiene una maestría científica en gerontología de la Universidad de Costa Rica. Posee una maestría en ciencias en política pública y programas sociales del Instituto Centroamericano de Administración Pública ICAP y está certificada en resolución alternativa de conflictos del Colegio de Trabajadores Sociales de Costa Rica. Adelante, Hazel. Bienvenida. Un gusto de estar con ustedes el día de hoy. Me complace mucho poder hablar de un tema tan importante e interesante como es el pensamiento positivo y sobre todo porque tiene que ver con esa área de nuestra vida que en realidad muchas veces tratamos todos los días de poder mejorar, de poder estar bien y sabemos de antemano que dentro de nuestro bagaje emocional, el pensamiento cobra realmente relevancia, ¿verdad? Es un aspecto muy importante de nosotros y vamos a desarrollar esta temática tan interesante en este tiempo. Entonces, nos complace mucho a la institución, a JUPEMA, poder estar con ustedes, en realidad al Departamento de Prestaciones Sociales, y siempre es un gran gusto poder compartir este espacio. Así que les doy la más cordial bienvenida. Vamos a poder atravesar como si fuera una aventura acerca de todo este maravilloso mundo que tiene que ver con nuestra salud mental, sobre todo específicamente con el pensamiento positivo. Entonces, yo quisiera que desde este momento podamos prepararnos, podamos disponernos, que tengamos toda la motivación, la entereza para poder desarrollar esta temática y sobre todo poderlo aplicar. La idea es que podamos dentro de lo que vamos a realizar el día de hoy ver algunos aspectos que son necesarios y que nos van a ayudar en nuestra vida cotidiana. Entonces, sí es muy importante considerar que el pensamiento no es algo automático, no es algo tan sencillo. Muchas veces en la vida se nos dice, bueno, trate de cambiar ese pensamiento por uno mejor, trate de pensar positivamente, ¿verdad? Trate de cambiar esos pensamientos y uno muchas veces se pregunta y dice, sí, yo creo que eso es posible, que es fácil, pero a la hora de realizarlo vemos que es todo un proceso.
Entonces, quisiera de antemano que pensáramos efectivamente que ese cambio de pensamiento es todo un proceso, es un trabajo personal. Sí comentarles que sí lo podemos realizar, si está a nuestro alcance, está en nuestras manos. No requiere, ¿verdad?, de algunos requisitos o habilidades que sean importantes, sino esa gran disposición, esa posibilidad de saber que sí se puede realizar, pero sobre todo con la clara conciencia de que es una herramienta a la cual podemos accesar, que es nuestra, que está claramente a mano y que nos puede ayudar muchísimo en nuestra vida. Un pilar fundamental de este bienestar emocional tiene que ver con los pensamientos. De hecho, no en vano, ¿verdad? El área de mental se encuentra sobre nuestro cuerpo porque sabemos de antemano que nuestro cerebro regula muchísimo todo lo que es esa capacidad de inventar, de disponernos, de análisis, de poder generar una serie de funciones que nuestro cuerpo va a realizar, pero sobre todo necesitamos darle ese alimento y ese bienestar a toda esa capacidad mental que tenemos. Incluso grandes estudiosos en el área mencionan que nuestro cerebro tiene una gran capacidad que nosotros utilizamos diariamente en las diferentes funciones de la vida, solamente cierta parte, pero si lo disponemos desde la relación mente-cuerpo, nos damos cuenta que continuamente esta maravillosa, ¿verdad?, posibilidad existe en nosotros todos los días. Entonces, hoy vamos a darle ese realce, ¿verdad?, ese mantenimiento y vamos a trabajar en esta parte de este aspecto positivo. Entonces, vamos a iniciar y yo quisiera el día de hoy comenzar con esta frase. Y dice, la vida tiene muchas opciones. No tienes que escoger siempre la que parece mejor, sino la que te haga feliz. Y quisiera ver en detalle alguna de estas partes de esta frase, porque vean que ahí dice la palabra opciones. Yo quisiera hacer una diferenciación, porque una cosa tiene que ver con las opciones y otra tiene que ver con las alternativas. Muchas veces estas dos palabras se confunden y pensamos que es lo mismo, ¿verdad? Que están relacionadas o que tienen mucho que ver. En apariencia sí, pero si lo vemos de una manera separada, podemos decir que las opciones son internas, son personales. Eso quiere decir que yo tengo eh, dentro de mi esquema mental esos elementos que son propios. Opciones tienen que ver, por ejemplo, con nuestro estilo de vida, con nuestra manera de ser, con las habilidades, con las capacidades, las fortalezas, las competencias generales que tenemos. Entonces son las que yo puedo optar, digamos, de manera más inmediata, que me pueden ayudar a mí a poder sentir esa parte de ese bienestar, ¿verdad? Del cómo yo también estoy optando por realizar las cosas que son más afines a mis intereses, a lo que me gusta, a lo que me hace sentirme en plenitud. Y las alternativas son externas. Eso quiere decir que son aquellas que me brinda el ambiente, las personas con las que me relaciono, las actividades, por ejemplo, el trabajo, los oficios, el tipo de actividad que yo realizo fuera de lo que para mí es un interés o una habilidad. Entonces, vean que si tomamos estos dos elementos dentro de las opciones que yo podría tener en un día, por ejemplo, sería, bueno, la opción de pensar positivamente, ¿verdad? De pensar en esa habilidad mejor a lo que yo quizás estoy viendo, a lo que mis reacciones o emociones me están diciendo, sino cómo es lo que yo estoy sintiendo, lo que estoy percibiendo, mis sensaciones, ¿verdad? Esa capacidad intuitiva que también tenemos. Y vean que ahí, siguiendo la frase, dice que no tenemos que escoger siempre lo que parece mejor. Hay momentos donde uno podría ver algo que se ve muy bien, ¿verdad? Que uno dice, bueno, creo que esto es de buena calidad y muchas veces no necesariamente cuando ya nos acercamos, cuando ya lo utilizamos, cuando tenemos más cercanía con eso, nos damos cuenta que a lo mejor podrían haber otras
posibilidades, ¿verdad? Si no es siempre dentro de esa gama de lo que tenemos y pensemos como si fuera la vida un menú, ¿verdad? En ese menú, cuando vamos a un restaurante, por ejemplo, nosotros pedimos dentro del menú lo que nos apetece comer ese día, lo que quisiéramos comer, lo que nos gusta. Y hay momentos donde uno tiene esa capacidad de elegir. Efectivamente, algo así tiene que ver con nuestra vida. La vida tiene ese menú y nosotros vamos eligiendo qué es lo mejor. Hay momentos donde quizás dejamos algo de lado porque eh, no queremos realizarlo o porque queremos cambiar hacia otra actividad mejor. Y yo aquí quisiera hacer un paréntesis porque muchas veces en esas elecciones de vida, nosotros realizamos todos los días cosas rutinarias que nos gustan, que nos hacen sentir bien, y de un momento a otro dejamos de hacerlas. Tal vez porque ya no tenemos el tiempo, porque pasamos a otro interés, porque eh, quizás no es de agrado. Pero yo quisiera que nosotros nos detuviéramos a pensar que si es que yo voy a dejar de hacer eso, porque quizás voy a pensar en un interés diferente, eso está muy bien, ¿verdad? Porque es una parte donde uno dice, bueno, los intereses van cambiando, van mejorando, depende de la situación en el momento. Pero si yo lo estoy dejando de hacer porque no tengo ninguna razón, porque no sé en apariencia qué es lo que está pasando, simplemente cuando me di cuenta dejé de hacerlo, a eso sí hay que prestarle atención. Y yo quisiera que nos detuviéramos un momento en esto, porque si estamos hablando de pensamiento positivo, si estamos hablando de elecciones, de decisiones, de alternativas de vida, quiere decir efectivamente que por alguna razón yo estoy dejando de hacer lo que me gusta. Y eso muchas veces compromete la parte anímica, el estado de ánimo, cómo yo me puedo sentir para afrontar cada día. Y eso tiene mucho que ver con los pensamientos. Por eso, aunque en detalle uno pensaría que no tiene mucho que ver y que no es tan importante, tiene gran relevancia. Entonces, en principio, eso es una primera observación. Cómo estoy también en mis rutinas diarias, qué estoy eligiendo, cuáles son las cosas que les dedico más tiempo, a cuáles otras no, cuáles áreas de mi vida quisiera yo también mejorar. Hay ocasiones en que uno se dedica más a la parte práctica, al ejercicio, a la actividad física y va también descuidando otros aspectos, ¿verdad? Como es atender los asuntos prioritarios, darme también posibilidad de sacar tiempo para mí, para las cosas en las que me gusta desarrollarme. Todo eso es un mundo, ¿verdad? Amplio que tiene que ver con esa parte de los pensamientos. Entonces, vemos ahí al final que dice la palabra felicidad. Ustedes saben y han escuchado posiblemente de muchas fuentes que la felicidad es una construcción personal. Es algo en lo que yo tengo que trabajar todos los días para lograr alcanzar esa plenitud y ese bienestar, ese sentido de felicidad, lo que representa para mi felicidad. Porque podría ser que alguien deposite su felicidad en cosas que son más internas, que casi no se notan, ¿verdad? Como podría ser darle sentido a nuestra vida, poder disfrutar de los pequeños detalles, la capacidad de asombro. Y otras personas podrían también poner su interés en felicidad, ¿verdad? Que podría ser más externa, más en situación hacia afuera, más en relación con el mundo, con otras personas, con el ambiente, con cosas que son más externas. Va a depender de lo que para cada persona represente ese nivel de felicidad. Pero todos estos detalles que hemos visto preliminarmente tienen que ver con ese manejo de nuestro pensamiento. Entonces, avanzando un poco, vamos a darnos cuenta que cada persona tiene un esquema de vida. Y aquí tiene que ver desde lo mental. Posiblemente hay personas que son muy estructuradas, muy planificadas, con una gran capacidad de organización, tienen sus competencias ejecutivas muy bien establecidas, entonces de repente tienen proyectos, ¿verdad? Cada día se manejan bajo una consigna de que les gusta trabajar de una manera ordenada, sistematizada, con pasos, con fases que si no logran terminar una cosa, ¿verdad? No logran pasar a otra hasta que lo terminen, les gusta trabajar a tiempo, con un sentido de urgencia, ¿verdad? Con muchas posibilidades de decir, bueno, yo trato de mantener mi vida en esta parte de ese esquema. Otras personas podrían decir, bueno, yo sí.
también trabajo por pasos, me gusta ir realizando las cosas, voy sacando lo que es de más prioridad, pero también voy incorporando elementos que no estén considerados, como un plan B y C, como que algo saltó de manera inmediata y entonces atiendo eso y luego vuelvo otra vez a lo que yo había establecido. Son diferentes tipos de esquema, pero yo quisiera que también pensáramos en que cada persona tiene una estructura interna. Esa estructura es diferente para todas las personas, no es la misma. Va a depender mucho de todos los procesos que yo tengo, desde lo que tiene que ver con la parte de herencia, por ejemplo, en la parte también de mi constitución, de mi personalidad. Otro es lo que yo voy adoptando en mis conductas, en mi relación con las demás personas, lo que voy incorporando que me sirva también de las otras personas. Y de esa manera vamos formando esa estructura interna y ese esquema de vida. Y esto representa como un plan de vida, ¿verdad? Es una herramienta valiosísima, sobre todo para estructurar, ¿verdad? Nuestra parte mental. Y si nosotros lo viéramos en un plano físico y mental, vamos a ver que nuestra cabeza está en la parte de arriba, ¿verdad? Es lo primero que constituye nuestro cuerpo. Eso significa que es la parte más alta, ¿verdad? Aquello que donde confluyen nuestros pensamientos, nuestras ideas, la capacidad de invención, de innovación, de creatividad. Y a partir de ahí vamos generando una serie de órdenes a nivel cerebral para que podamos manejar las diferentes cosas de nuestra vida. Incluso vieran que, ¿verdad? Hay estudios efectivamente que demuestran que la capacidad, por ejemplo, para discernir entre la parte de la alimentación, qué tipo de ejercicio quiero realizar, cómo quiero organizarme mediante mi trabajo, lo que yo realizo, todo eso tiene que ver con una gama, ¿verdad? De actividades neurocerebrales que nos ayudan en cada una de las partes en que se divide nuestro cerebro, incluso los hemisferios, en cómo nosotros logramos hacer una serie de actividades diarias. Entonces, este esquema, ¿verdad? Nosotros diariamente lo vamos a poner sobre la mesa y vamos trabajando con las diferentes actividades que realizamos. Por eso es que posiblemente ustedes han escuchado que nuestra capacidad emocional tiene que ver con una mejora continua. Nosotros, si se lo ponemos dentro de la escala de necesidades que nos decía Maslow, ¿verdad? Que siendo el bienestar y la autoconfianza, la seguridad, una de las necesidades primordiales, como podría ser tener alimentación, el techo, el transporte, la actividad, ese poder sentir bienestar y poder querer ser mejor todos los días es parte de nuestras necesidades primordiales, pero de ese esquema de vida. Si nosotros hiciéramos ahora una encuesta y nos vamos al centro de San José y le preguntamos a las diferentes personas que transitan, que van a sus trabajos, que van a sus actividades, que están ahí en las diferentes tiendas o en las ventas, y les preguntamos eh, acerca de cómo se sienten, qué quieren lograr, qué quieren hacer, cuáles son sus proyecciones, es muy probable que tengamos una alta, ¿verdad? Cantidad de personas que nos van a decir, no, mire, es que yo no quiero estar en la misma situación, yo quiero estar bien, yo quiero estar mejor, yo aspiro a poder estar en una mejor condición de la que estoy ahora. Y si lo vemos desde cada uno de nosotros, ya no nos vamos solamente a la parte de poder entrevistar personas, sino desde nuestra propia realidad. Es muy probable que cada día nosotros digamos, no, yo no quiero estar donde estaba antes, quiero estar mejor, quiero superarme, busco formas de estar bien, porque el sentirse bien y estar bien es una necesidad primordial, como todas las demás anteriores que acabo de mencionar. Entonces, en esta parte es cuáles son esas mejoras que yo quiero hacer, pero eso requiere acciones. Si nosotros nos quedamos en el pensamiento, pero no lo llevo a la acción, la situación se va a quedar exactamente igual. El resultado va a ser el mismo. Yo no voy a ver posibilidades de cambio o de avance. Y entonces lo que necesito también son pequeños pasos. ¿Verdad? Hoy yo le hago este llamado también en este momento a que usted piense cuál es ese esquema de vida que usted tiene, cómo usted organiza su día a día, cómo organiza su esquema de vida. ¿Y por qué esto es tan necesario también si estamos hablando de los pensamientos? Vieran que hay una gran necesidad
en este momento también en nuestro país. Y es, por ejemplo, ustedes saben que estamos viviendo más años, más tiempo, estamos con una longevidad saludable, eh, nuestro país, ¿verdad? Tiene que ver con esos aspectos de elementos de zonas azules que sabemos que tiene que ver con la longevidad. Pero se los menciono porque uno de los retos que estamos enfrentando es cómo poder proporcionar a una persona un bienestar en un día conforme va aumentando su edad. Esto significa que esa planificación diaria que yo tengo y alguna persona podría pensar, bueno, Hazel, a mí me gusta vivir el día a día, vivo aquí, el hoy, este momento. No me planifico tanto a futuro, ni mediano ni largo, aprendí a vivir el día a día y entonces no me proyecto tanto, ¿verdad? Pero ¿cómo poder entonces, a partir de este día, de lo que yo estoy viviendo hoy, en este momento, puedo trabajar con lo que tengo a mano, ¿verdad? ¿Cuáles son esas herramientas, esas posibilidades que tengo hoy para darme cuenta que voy viviendo el día, que lo disfruto, que disfruto este momento y también voy planeando como si cada día, ¿verdad? Fuera parte de este esquema. Ahora, podría pensar alguna persona que esto es como muy metódico, como muy estructurado, como muy esquemático, pero en realidad todas estas funciones se dan en nosotros de manera automática. Uno ni siquiera se percata, no está midiendo los tiempos, no está viendo qué está sucediendo, pero está ocurriendo dentro de nosotros. Entonces, yo les pongo este ejemplo porque quizás muchas veces cuando nosotros nos levantamos por la mañana y tenemos un pensamiento que por lo general es negativo, que a lo mejor uno dice, no sé por qué yo tengo esta clase de pensamientos, no sé qué pasa dentro de mí, ¿verdad? O creo que nunca tengo pensamientos buenos porque se podría pensar. En realidad, lo pongo sobre la mesa para que veamos que cada persona dentro de su parte interna tiene una serie de funciones, de trabajos, ¿verdad? Que tienen que ver con su esquema mental. Entonces, en ese sentido, lógicamente, y vamos a también mencionar, y solamente lo voy a citar, que hay elementos que también se van dando, ¿verdad? A nivel cognitivo, a nivel de algún sufrimiento o alguna alteración mental que lógicamente va a poder incidir en estas acciones y capacidades mentales que nosotros tenemos, ¿verdad? Y es un aspecto que hay que tomarlo en cuenta. Pero si lo vemos desde una óptica, ¿verdad? De bienestar, de salud, podemos ver que todos estos elementos ocurren dentro de nosotros sin darnos cuenta, pero que siempre hay actividad, que siempre estamos generando esta vida mental. Entonces, vamos a ver que dentro de este esquema de vida hay una serie de aspectos que voy a dividirlos en tres y tienen que ver con proyectos, metas y objetivos. Entonces, en esta parte del proyecto, yo tengo proyectos personales. Pueden ser que los vaya planteando a partir de la actividad que yo realizo y entonces uno diga, no, yo sé muy bien hacer esta tarea, pero quiero aprender a cómo poder hacerla mejor. Entonces hay momentos donde yo busco algún libro, escucho un podcast, una charla virtual, algún elemento que me dé a mí mayores elementos para poder proyectarme en aquello que para mí es importante. Otro que tiene que ver con, por ejemplo, aspectos personales. Que uno diga, bueno, es que viera que yo tomo, siempre que escucho una frase, por ejemplo, la apunto por ahí, luego la busco a ver qué significa, ¿verdad? Trato de poder aprender algo diferente todos los días. Eh, Aprendo de las personas con las que estoy alrededor. Cualquiera de esos proyectos, incluso los proyectos personales. Y aquí yo quiero mencionar un elemento valiosísimo que tiene que ver con los emprendimientos. Y aquí entra otro aspecto relevante en el pensamiento positivo y es la resiliencia, la capacidad de sobreponerse a lo adverso. Entonces, ¿cuántas veces nosotros, bajo circunstancias muy limitantes, ¿verdad? Nos damos cuenta que desarrollamos una capacidad inventiva, innovadora, que uno dice, no sabía que dentro de mí estaba esto. Y comenzamos a
darle importancia a los dones, a los talentos, a las capacidades que tenemos, o a lo mejor incluso, miren, cosas que a veces nosotros las poseemos y no les prestamos atención, al menos que alguien de afuera, ¿verdad? Nos diga que, mira, qué bien que te sale eso que cocinaste, qué bien que te sale esto que pintaste, que hiciste, un mural, estas manualidades, por ejemplo, o qué bien que arreglaste esto, el uso de la herramienta, tantas cosas que podrían representar esa parte de esos proyectos, de esos emprendimientos, que también tiene que ver con nuestros esquemas, que uno escucha tantos testimonios de personas, ¿verdad?, que han salido adelante a partir de los emprendimientos personales, de habilidades que uno dice, mira, yo no sabía que esta persona o uno mismo se da cuenta que no tenía esa capacidad hasta que la lleva a cabo, ¿verdad? La operacionaliza en diferentes actividades que tenemos. Otra cosa son las metas. Algunas personas me podrían decir, bueno, Hazel, es que yo viera que a mí no me gustan las metas, yo no trabajo con metas. Eh, Simplemente voy haciendo conforme las cosas se van dando y está bien, ¿verdad? Meta es esa parte donde vamos trabajando en plazos, ¿verdad? En aspectos que uno dice, bueno, de aquí a esta semana yo voy a tratar de terminar esto que tengo pendiente. Voy a tratar de darme la tarde y creo que el día de mañana para poder finalizar esto. ¿Cómo trabajo también con los plazos? Algunos podrían trabajar a corto, mediano, largo o de manera inmediata, en lo que tengo hoy. Aquí en esta parte de los plazos, yo quisiera que también tomáramos en consideración algo que se llama atención plena. Y es que esto tiene mucho que ver con nuestros pensamientos. ¿Cuántas veces, por ejemplo, estamos llenos de distractores todos los días? Nos planteamos algo que tenemos que hacer, pero llegan los distractores y nos juegan una partida. Cuando uno se dio cuenta, se le pasó 30 minutos, 40 minutos, una hora, mediodía, en una situación en la que uno se había planteado que lo iba a finalizar y se va corriendo el tiempo, ¿verdad? Vamos alargándolo y nos dedicamos a una serie de distractores que están por ahí. Entonces, la atención plena es aquello que yo firmemente decidí. Bueno, le dedico el tiempo, voy a tratar de terminarlo. Importantísimo que nos demos tiempo mientras estamos haciendo las cosas, nos demos tiempo de distensión. Eso significa que, bueno, podemos dedicarle 20, 25 minutos de atención a algo que estamos realizando, luego nos levantamos, ¿verdad? Tomamos agua o damos un pequeño caminamos alrededor si es que estamos en alguna actividad previamente, en una oficina o en algún lugar que estemos dedicados solamente a eso. Y luego continúo con la actividad. O si, por ejemplo, yo trabajo realizando giras y tengo que estar visitando diferentes lugares, bueno, ¿qué de lo que yo puedo ver a mi alrededor también me llama la atención? ¿Verdad? Esos son parte de las cosas dentro de las actividades que nosotros realizamos, que nos damos esas pequeñas pausas activas, ¿verdad? Y por otra parte también vienen los objetivos, que pueden ser diarios, esos pequeños pasos diarios. Y aquí yo quiero también resaltar un aspecto que a veces no le prestamos importancia, y es cuando usted mueve un pequeño milímetro en el eje de su vida. ¿Qué significa? Puede ser que yo vaya en línea recta, pero si doblé un poquito el pie derecho, mm, casi mínimo, eh, hacia la derecha, ya el paso no es el mismo, ¿verdad? Yo di un viraje, di un paso, ¿verdad? Estoy avanzando, aunque fuera muy pequeño, sobre algo que yo me establecí. Entonces, esta parte de los pasos es importante. Quizás yo trabajo diariamente, semanalmente, bisemanalmente, cada 22, cada mes, pero que ese planteamiento, ¿verdad? Sea, digamos, de mucho provecho para nosotros. Ahora, en esta parte todo cuenta, ¿verdad? Cada paso no, si damos un paso pequeño, ya no estábamos donde nos quedamos, ¿verdad? Algo hemos avanzado. Entonces, todos estos elementos, ¿verdad? Van a incidir en esa parte de ese pensamiento positivo, porque quizás cuando yo hago algo y obtengo un resultado, yo voy a ver cosas más satisfactorias. Digo, bueno, voy por buen camino, sé que lo estoy haciendo bien. Aunque no tenga ninguna situación externa que me esté diciendo que yo lo estoy haciendo bien, internamente sé que algo he logrado,
¿verdad? Entonces, no necesariamente tengo que tener la aprobación externa. Con la suficiente entereza y motivación interna, yo puedo ir alcanzando esa parte de esos logros de ese esquema de vida, ¿verdad? Y eso me genera a mí que en cuanto lo vea los resultados, pues genere también esa parte positiva, ese bienestar. ¿Verdad? Y cuando yo digo positivo, no es solamente el hecho de que yo lo diga, sí, qué bien, o sea, todo está bien, todo está tal cual lo quiero, sino es esa parte de esa proyección. Sí, ¿qué significa positivo para mí? ¿Verdad? ¿Qué me hace pensar que algo puede ser positivo en mi vida? Y ahí lo primero que salten, las tres primeras ideas que salten en esa parte positiva que yo estoy imaginando es propiamente como mi mapa de camino, como los tres pasos necesarios o prioritarios que yo pueda seguir o hacer en relación con mi propia persona. Entonces, vamos a ver acá que yo les quiero hacer una pregunta para este día y quiero que cada uno y cada una se lo conteste dentro de sí misma. Es como si fuera una tarea vital para la vida. ¿Qué es una opción en un esquema de vida? ¿Qué es una opción en mi esquema de vida? ¿Qué puedo tomar como opción referente, verdad, el día de hoy y que puedo incorporar en ese esquema de mi vida que a lo mejor no lo he visualizado, no lo he detallado o bien voy a darles un reto amable o bien esa opción que está ahí y que no sabía que estaba y que la podía incorporar dentro del esquema de mi vida? Y entonces, en esta parte de esta opción y esta pregunta, que ya me imagino que vamos a ir pensando en diferentes elementos y diferentes, eh, digamos, como ideas, yo quisiera que usted ahorita se quede en esta pregunta con la primera idea que surgió cuando yo hice la pregunta. Y puede ser cualquier cosa, y no se preocupe si es algo que no está relacionado con el pensamiento o lo que estamos conversando. Fue una idea que saltó por ahí. De alguna forma, esa parte que es espontánea tiene que ver con esa parte de nosotros en esa línea que llevamos de planteamiento en este esquema de vida. Entonces, en esta parte de las opciones es, bueno, ¿cómo yo dentro de todo lo que tengo posiblemente a mi alrededor selecciono de todo lo posible lo mejor? Entonces, si yo tomo esa primera idea que surgió cuando hice ahorita la pregunta, yo le agregaría y que le pongamos un poquito adelante de lo que usted pensó. ¿Qué pasaría si? ¿Qué pasaría si? ¿Qué pasaría si trato de aprovechar esa oportunidad? ¿Qué pasaría si mejor hago este ajuste o este cambio que tenga en mente para ver cuál es el resultado? ¿Qué pasaría si en vez de levantarme con ese desánimo, con ese cansancio, con esa pesadez todos los días, trato de buscar y de animarme y de ver cosas que me puedan motivar en aquello que yo no estoy viendo ninguna motivación? ¿Qué pasaría si trato de ver menos lo negativo en las cosas y pensar de una manera distinta? ¿Qué pasaría si me doy la oportunidad de poder disfrutar, ¿verdad? De poder salir, de poder realizar aquello que he dejado hace mucho tiempo sin hacer. ¿Qué pasaría si retomo aquello que he dejado de hacer porque simplemente lo que yo les decía al inicio, dejé de hacerlo y no sé por qué? Pero me doy esa oportunidad de qué pasaría si esto es un propulsor, es un motor, porque automáticamente me dispone en esa parte de esa, y yo les voy a hablar aquí de un elemento que tiene que ver con nosotros y que se llama la volición, que se llama la voluntad. Hay momentos donde por situaciones bioquímicas, porque no necesariamente es que la gente no quiera hacerlo, hay situaciones bioquímicas que ocurren en nuestro cuerpo, cuerpo y mente, que simplemente trabajan con la voluntad de la persona. Y entonces uno dice, qué raro, pero si esta persona tiene todo para estar bien en la vida, pero le falta voluntad, no quiere hacerlo. Y la persona misma dice, claro que sí, miren, yo busco y lucho todos los días por hacerlo, pero hay algo que es más fuerte que yo, que no sé qué es,
¿verdad? Y que me permite no hacerlo como yo quisiera o ni siquiera me da la posibilidad de empezarlo. Bueno, en esa parte de esa voluntad que podría ser desde esa parte bioquímica, yo hago ese conector, ¿verdad? El qué pasaría si me impulsa a poderle dar un poquito de energía y vitalidad emocional a esa situación para lograr alcanzar las cosas. Y en este sentido, vieran que quería mencionarles, en una ocasión se dio una reunión a nivel de científicos sociales y todo el área médica, ¿verdad? Gente relacionada a las ciencias sociales y gente con el área médica, especialidades médicas. Y entonces se pusieron a pensar, estaban discutiendo entre ellos con relación a la edad cronológica y la edad maduracional y psicológica de las personas. Y vieran que se dieron cuenta de algo, en resumen, que la persona puede tener una edad cronológica, ¿verdad? Dependiendo del segmento de edad en el que estamos. Pero aquello que realiza, que hace, que le gusta, este motor impulsor de qué pasaría si, muchas veces en esa parte de accionar, más que la parte de cuántos años tengo en edad cumplida, sino, bueno, qué otros elementos están relacionados con mi salud integral, le agrega 7 años emocionales a la vida. Eso significa que, bueno, uno pensaría y ustedes dirían, bueno, Hazel, pero hey, si uno tiene cierta edad y le agregamos 7 años, es como si uno tuviera más edad. Si lo piensa cronológicamente, sí, pero si lo piensa emocionalmente, está ganando 7 años emocionales. Eso significa 7 años de motivación, 7 años de sentirse una persona próspera y próspera no solamente tiene que ver con economía, ¿verdad? También tiene que ver con el disfrutar de las cosas plenamente, ¿verdad? El que todo le maraville en esa capacidad de asombro, en sorprenderse por las cosas. Y esa capacidad en nosotros, y eso es otro detalle que quiero mencionarles, no se pierde. Por lo general tendemos a pensar que las personas adultas tienden a perder la capacidad, digamos, de creatividad como si fuera en el tiempo y la edad infantil. Y no, la capacidad creativa, inventiva, innovadora, incluso esa parte de fantasía, en fantasía entendida, en el aspecto de poder crear acerca de cosas de decir, bueno, pero ¿por qué no lograrlo? ¿Verdad? ¿Por qué no hacerlo de esta forma y poderlo realizar? Eso no se pierde nunca en nosotros, eso siempre está ahí. Lo que pasa es que se va opacando, ¿verdad? Y voy a ponerles el ejemplo de un diamante. Es como si dentro de nosotros tuviéramos un diamante y está opacado por el polvo, pero uno toma una franela y le da brillo a esas aristas del diamante y realmente surge algo muy grande y muy bueno en nosotros. Yo les invito también a que el día de hoy usted reflexione, ¿verdad? Con esto que estamos comentando el día de hoy, en esos aspectos que están ahí, que están guardados. Recordemos que nosotros también tenemos un niño y una niña dentro de nosotros, es parte de nuestra historia, somos historia de vida. Cada etapa cuenta, ¿verdad? Y hay cosas que nosotros vamos silenciando porque pensamos que en la edad adulta no, eso hay que dejarlo porque de repente ya eso es tiempo pasado, ¿verdad? Pero en realidad hay elementos de nuestra personalidad que son muy valiosos, que están simplemente opacados y que hay que volverles a dar ese realce. Entonces, importantísimo y muy valioso llevarlo a ejecución, porque no es solamente pensarlo. Había un pensador llamado Samuel Weiss que decía que todo lo que nosotros pensamos, de alguna manera lo llevamos a la acción cuando lo vemos materializado. Porque podría ser que algo esté solamente en nuestro pensamiento, pero si no lo llevamos a cabo en acción, se quedó ahí, ¿verdad? Solamente en el pensamiento. Y les diría, ¿cuántas veces hay cosas en nosotros que se han quedado nada más que en el pensamiento? ¿Verdad? Por alguna razón que estuvo fuera quizás del alcance y nosotros no la pudimos llevar a cabo. Pero es necesario hacer ese planteamiento del círculo. Lo que inicié, le di continuidad, pero le di cierre. Eso también tiene que ver dentro de las opciones de vida, pero también dentro de nuestra capacidad mental. Tiene que ver con pensamiento positivo. ¿Qué cosas inicio y le doy continuidad o se me quedan a la mitad o las inicié con mucha motivación, que casi suele pasar en los inicios cuando empezamos a estrenar año,
¿verdad? Pero ya a la mitad nos vamos quedando y a veces hay cosas que cuesta mucho finalizarlas o no las finalizamos y nos quedamos solamente como en la primera etapa. Necesario también con los ciclos, ¿verdad? Hay aspectos de nuestra vida que trabajamos en ciclos. Intentar, si hay posibilidad para darle un cierre, muy bien. Hay ciclos que también hay que darles continuidad, ¿verdad? Que uno ve que no cierran y no se cierran y tienen de alguna manera siempre algo que aportarle. Entonces, son elementos que nosotros podemos visualizar, que están ahí y que nos pueden ayudar también en este mejoramiento mental. Entonces, vamos a ver también por acá que estas opciones de vida también nos permiten vivir en libertad, pero sí es necesario saber dónde se encuentran, cuándo hay que tomar una decisión. Y muchas veces en esa parte de la decisión tiene que ver con, cuando yo les hablaba ahora de situaciones en las cuales yo tengo varias cosas muy parecidas, como muchos intereses, y uno dice, uy, quizás de repente tengo tres cosas para elegir, pero las tres me gustan, las tres me parecen importantes y las tres tienen como utilidad. Sí, tengo tres, pero es necesario ver si tuviera que elegir una, ¿verdad? ¿Cuál de ellas me da mayor propósito, mayor alcance? Entonces, sí es muy necesario y por eso es que el trabajo en uno mismo es todos los días. Miren, uno no termina de conocerse y el trabajo es diariamente, ¿verdad? Todos los días tenemos que trabajar en nuestra propia persona, en ese mejoramiento personal. Todos los días estamos siempre en esa posibilidad de ver algo que nos falta, que tenemos que mejorar. Siempre, siempre hay algo, ¿verdad? Que así como vemos el proyecto de una casa, ¿verdad? Que siempre hay algo que hacerle o algo hay que repararlo o algo no está bien. Bueno, ¿qué es lo que necesitamos nosotros poder trabajar en ese sentido? Entonces, ver también que tenemos esa posibilidad, esa es una de nuestras libertades. Esa es una de las cosas que tenemos esa capacidad. Vieran que ahorita que estoy hablando de libertad, me acordé de una frase lindísima de un autor anónimo que dice, dos hombres detrás de eh, dos hombres detrás de una reja, ¿verdad? Uno al suelo miró y el otro las estrellas contempló. Vean que la reja representa la situación de vida, pero esa persona, uno, tuvo la posibilidad de ver hacia el suelo, ¿verdad? De ver quizás en detalle los pasos, de reflexionar y ver, y otra persona vio las estrellas, uno vio hacia abajo y el otro vio hacia arriba, estaban en la misma condición, pero en diferente posibilidad. Entonces, ¿cómo también dentro de esa libertad reconocer dónde nos encontramos? ¿Cuál es nuestro principio de realidad hoy? El principio de realidad significa sobre la plataforma sobre la que hoy estoy tomando mis decisiones, ¿verdad? Es una plataforma firme o tambaleante, es una plataforma que está variando continuamente, es muy sólida, no busco nada más allá que no sea esto, o adquiero, digamos, la posibilidad de decir, no, voy a ser, digamos, flexible, voy a trabajar de tratar de percibir las cosas que no estoy viendo, de tomarlas en cuenta y generar esa parte de esa toma de decisiones en libertad, ¿verdad? Que sea algo que yo no me sienta en presión de grupo, de presión de nadie, ¿verdad? Sino, lógicamente, hay decisiones, y a esto hay que tomarlo en cuenta, en las que no son solamente propias, ¿verdad? Pueden involucrar mi familia o las personas que amo, que están conmigo, que de alguna manera me han ayudado en la vida. Eh, también de mi familia, de mi referente familiar. Hay cosas que no solamente competen para uno, también pueden ser afectadas otras personas, otros núcleos. Entonces, cómo esa parte también nos ayuda a ver que no estamos solamente aislados o en islas, no vivimos solamente en una isla, ¿verdad? Tenemos una parte social que también incide, ¿verdad? Pero que siempre uno puede escuchar muchas voces, puede escuchar muchas personas que de muy buena fe, ¿verdad? Le pueden decir a uno elementos que le ayuden a tomar una decisión, pero finalmente somos las personas que decidimos. Entonces, esa también es una herramienta, la posibilidad y la libertad de tomar decisiones
es una de las grandes capacidades de opción, como lo veíamos anteriormente, que tenemos. Ahora, aquí hay otra pregunta. Podríamos ver, ya vimos la parte de las opciones, pero ¿qué importancia tienen los pensamientos en ese esquema de vida? Ya lo hemos venido trabajando, ¿verdad? Pero vamos a ver de manera incidente que aquí esa parte del pensamiento, yo los voy a llevar un poquito en la historia, vamos a hacer una aventura histórica y nos vamos a remontar como si fuéramos en una película de historia a la antigua Grecia, ¿verdad? Esta parte del pensamiento se gesta, ¿verdad? Cuando en la antigua Grecia, alrededor del año sexto antes de Cristo, la persona comienza a cuestionarse las cosas, ¿verdad? Entonces comienza a ver, ¿verdad? El firmamento y las estrellas, el comportamiento humano, ¿verdad? ¿Qué cosas se generan, ¿verdad? A partir de situaciones y entonces ahí vemos una serie de pensadores, ¿verdad? De esa construcción, de esa parte del pensamiento y también de cómo buscar la verdad de las cosas. Y uno muchas veces en nuestra cotidianidad, ¿verdad? Cada persona genera una forma de pensar que es verdadera y que es propia para sí misma. Ustedes sabían, y vamos a hablar un momentito de los conflictos, voy a abrir un paréntesis. Ustedes sabían que los conflictos surgen justamente porque las personas piensan que cada una tiene su propia verdad y eso es así, ¿verdad? Eso, la verdad va a estar alimentada en nuestra experiencia de vida, lo que uno ha vivido, ¿verdad? Lo que ha dejado de vivir, lo que no ha vivido también, ¿verdad? Eso lo manejamos, pero esa verdad genera un posicionamiento. Entonces la persona se posiciona sobre lo que conoce, lo que sabe, lo que ha aprendido, lo que ha leído, lo que ha investigado y esa es mi verdad. Y en relación con otra persona, cuando hay una situación que tenemos que solucionar y ponernos de acuerdo, generalmente lo que más va a salir en esas dos personas, y si hablamos de dos personas, es su posicionamiento, cómo está posicionado, ¿verdad? Pero si de repente, y ahí surge el conflicto, los posicionamientos. Pero si de repente una de ellas dice, bueno, a ver, pongámonos de acuerdo, usted primero hable y diga lo suyo y yo voy a ver qué de los elementos que usted está diciendo me son funcionales o no, y si estoy de acuerdo o no, y yo le voy a hacer mi planteamiento y usted va a hacer lo mismo. Y entonces, de esa manera, al ponerlo sobre el tapete, las dos formas en que yo estoy atribuyéndole algo esa importancia, vamos a lograr balancear entre las dos posiciones cuál es la mejor, que sea un ganar-ganar, ¿verdad? Que así suena muy bonito en la teoría, pero yo sé que en la vida real cuesta muchísimo ponerse de acuerdo, más si son dos personas o más. Pero de repente, bueno, busquemos un balance, busquemos que nos ayuda a tomar elementos suyos y elementos míos y ponerlos en una balanza y tratar de buscar una conciliación. Ahí se llega a la parte de conciliación. Entonces, aquí esto nos lleva a otra cosa y vieran que yo recordaba en esta parte de la antigua Grecia. Uno de tantos filósofos venía una vez caminando por una de las plazas, pero traía una candela encendida. Entonces, la gente que estaba en la plaza comienza a observarlo, ¿verdad? Y en lo que estamos hablando de la observación de la conducta, dice que raro, ¿verdad? Este hombre con una candela a plena luz del día, con candela. Entonces viene alguien y de curioso le pregunta y le dice, mire, ¿por qué usted anda con una candela en esta plaza al mediodía si está la luz del sol y hay muchísima luz? Entonces viene sabiamente esta persona y le muestra la candela y le dice, sí, pero es que yo ando buscando un amigo. Es la parte del cómo, ¿verdad? Muchas veces dentro de lo que nosotros podíamos ver externamente, ¿verdad? Hay situaciones que son de fondo, que son internas, que son muy propias, que son nada más que de uno, ¿verdad? Que son, incluso ahí les digo, los silencios también comunican. Hay momentos donde uno está más silencioso, más retraído, más pensativo, más reflexivo, ¿verdad? Y eso nos lleva a ver que también dentro de esa parte, de esa gama del pensamiento positivo, también está esa parte donde yo me retraigo,
¿verdad? Donde participo socialmente, pero también hay momentos donde estoy en soledad, en silencio, donde busco la quietud, donde simplemente voy a un lugar a oxigenarme y no tengo contacto con nadie y no hablo ni solamente escucho la naturaleza o trato de poder estar en esa quietud. Sí, todos esos aspectos tienen que ver con esa parte de este pensamiento. Por otra parte, vamos a ver que el pensamiento, como yo les decía inicialmente, es un proceso mental. Es abstracto, es voluntario e involuntario. ¿Verdad? Ahí hay dentro de esa gama de acciones y actividades que yo emprendo en ese proceso, que hay cosas que en apariencia van a ser muy concretas, ¿verdad? Que yo puedo ponerle nombre, le puedo decir cómo funcionan y tengo todo montado todo un trabajo, ¿verdad? De lo que puede representar esa parte concreta en la parte de ese proceso mental, pero podrían haber otras que son totalmente abstractas e involuntarias. Que yo diga, mire, es que la verdad es que yo no puedo ponerle nombre a esto, no sé en realidad qué es y también simplemente surge, no sé por qué tengo esta clase de pensamiento, no sé por qué se me vienen estas ideas en realidad y es porque también las personas generamos y desarrollamos esas ideas. Ahora, a la par de las ideas, existe algo que se llaman reminiscencias, que son los recuerdos. Y aquí esto incide también en nuestro pensamiento. Bueno, son recuerdos gratos, son agradables, son recuerdos que a lo mejor no me gustan, entonces prefiero bloquearlos, prefiero no acordarme de eso, prefiero pasar a otra cosa, no los tomo en cuenta, simplemente cuando vienen trato como de pensar en otra cosa, de hacer un cambio automático, que eso funciona muy bien. Aquí es donde entra también la parte cuando la gente dice, no, pero incluso les estoy hablando como estrategias. Cuando la persona dice, no, voy a tratar de cambiar este pensamiento que tengo por uno mejor, ¿verdad? Voy a tratar de erradicar esto que estoy pensando tan negativamente hacia algo mejor. Y también en esta parte quiero comentarles que no solamente es un trabajo al ser bioquímico, no necesariamente solo es un trabajo a nivel psicoterapéutico. Hay momentos donde se hace necesario una medicación prescrita, ¿verdad? Y orientada con un especialista para poder, médico, para poder trabajar en esa parte propiamente de alguna medicación específica que requiero para poder tener un buen funcionamiento a nivel, digamos, neurológico, ¿verdad? Entonces, son elementos que hay que tomar en cuenta. Ahora, cuando me doy cuenta, ¿verdad? Que es que necesito una ayuda médica posterior, cuando siento que todo mi trabajo que he podido hacer, que hemos venido realizando, se mantiene. ¿Verdad? Y se mantiene por el tiempo y uno ve que no hay avance en realidad y uno dice, bueno, me gustaría consultar simplemente como un asunto preventivo, ¿verdad? Pero recordar, y aquí que les quiero decir desde la parte psicológica, que todas las personas tenemos capacidad, ¿verdad? Para poder sobrellevar todos estos procesos que les he mencionado y más, ¿verdad? Por la capacidad que tenemos en nosotros acerca de ese mejoramiento de nuestro cuerpo, de ese bienestar. Y también existe lo que se llaman las creencias y las tradiciones. Ahora, en la parte de las creencias, aquí es parte de este proceso y aquí es muy, muy importante y me voy a detener un momento. Existe dentro de nuestro aparato psíquico algo que se llama el superyo. En el superyo están registradas todas las acciones, momentos, palabras, frases, todo lo que ustedes puedan imaginar a lo largo de toda nuestra historia de vida, de lo que han representado, lo que está bien y no está bien. ¿Verdad? Todas las normas, todas las reglas, todas las limitaciones, todo lo que nosotros hemos tenido dentro de nuestro esquema de conducta de lo que significa poder ser o estar bien. ¿Verdad? Entonces, esas creencias se alimentan a partir de las experiencias, de lo que nosotros hemos recibido desde nuestra temprana infancia hasta el día de hoy. Entonces, vea que incluso tiene tanta capacidad y poder que uno podría no estar, por ejemplo, si sus figuras parentales o sus figuras responsables dijeron algo sobre uno en algún momento determinado, eso queda archivado. Entonces, puede ser que la persona no la tenga presente, pero sus palabras y lo que me indicaron quedó ahí registrado. Entonces, es posible que uno diga, no, mejor no voy a hacer esto. Y es de forma muy, como dice ahí, involuntaria. Simplemente llega, ya está accionándose en nosotros. Entonces,
Parte de esas creencias es, por ejemplo, voy a ponerles el ejemplo de un instrumento musical. Supongamos que alguien quiso desde temprana edad aprender a tocar un instrumento musical y de repente se lo compraron, fue a las clases, intentó hacerlo la primera vez y no le funcionó. Pero de repente hubo alguien que le dijo que no, ¿verdad? Que no era apto, que no funcionaba, que no servía, que mejor buscara otro interés. Y de repente la persona se quedó con esa primera creencia de decir, no, es que yo lo intenté la primera vez, pero nunca me salió y lo probé varias veces y no pude, mejor pasé otra cosa. Y se quedó la creencia, por ejemplo, que no era posible poder tocar ese instrumento, ¿verdad? Porque a lo mejor no tenía la habilidad. ¿Cuántas veces, y aquí abro un paréntesis, montones de personas ya en su vida adulta, ¿verdad? Mencionan que han vuelto a poder trabajar sobre, y pensemos en este mismo ejemplo, a poder tocar y aprender simplemente por una realización personal, un instrumento que a lo mejor pensaron que no podían hacerlo y que lo logran en una vida adulta. ¿Y por qué les menciono esta parte de las creencias? Para que nos demos cuenta que hay cosas que muchas veces pueden estar en nosotros, que fueran simplemente de momento, de situación, donde nos hemos creído, ¿verdad? Siempre que a lo mejor no somos aptos, no somos hábiles, no podemos hacerlo, otras personas lo hacen mejor, ¿verdad? Nos comparamos y en realidad pueden ser nada más que creencias preconcebidas. Yo también le invito hoy como otra tarea vital a que usted comience poco a poco y no tiene que hacer un trabajo de sentarse a pensar en las creencias, porque ellas llegan automáticamente. Simplemente cuando lleguen, deténgase 2 minutos y piense, a ver, esto es una creencia que yo me lo he creído, que realmente he visto que con experiencia me he dado cuenta que definitivamente, porque esa puede ser otra parte, que no necesariamente, ¿verdad? Efectivamente, eh, no funcionó ahí, pero podría ser otro, entonces ahí estoy compensándolo con otra cosa que también es válido, o bien es lo que he creído siempre, ¿verdad? Y nos vamos a dar cuenta, miren, y este trabajo personal es diariamente. No se preocupe y no piense en la edad cronológica que usted tiene hoy. Todos los días es buen tiempo de hacer estas revisiones emocionales. Todos los días. Todos los días tenemos esa posibilidad de poder ver más allá, de conocernos, de experimentar también cosas nuevas y vivir con una creencia diferente. Eso es también pensamiento positivo, ¿verdad? Estar siempre en continuo movimiento dentro y fuera de nosotros en esa parte del poder estar mejor. Ahora, ¿cuáles son algunas de las formas de pensamiento que existen? Son aquellas que nos permiten formar razonamientos. Entonces yo vengo y puede ser que hay personas que me digan, mire, Hazel, viera que a mí se me graban las imágenes, las caras, ¿verdad? Los números de teléfono de una manera que las tengo ahí ancladas. Otras personas me podrían decir, no, mire, yo todo lo que tengo que escuchar, mire, a mí me encanta escuchar la radio porque entonces yo me voy imaginando y a mí todo es la parte como auditiva. Estamos hablando de los tipos también de aprendizaje. Otras personas podrían decir, no, 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 yo solo aprendo cuando resuelvo. O sea, a mí me explican, pero yo tengo que ir haciendo simultáneamente porque si no, no entiendo. Ahora, los niveles, la capacidad y el ritmo va a depender de cada persona. Hay personas que tienen una gran capacidad de abstraer y captar hasta lo abstracto, ¿verdad? Incluso ven una pintura y para quienes son conocedores, ¿verdad? De toda la parte de las artes, ven aquello, ¿verdad? En detalle de lo que nadie más en apariencia lo pueden ver, pero a esas personas simplemente les salta, ¿verdad? La idea de esa pintura o de esa escultura o de esa imagen y a otras, por más que lo busquen hacia arriba, hacia abajo, hacia un lado y hacia otro, no lo ven. Otras podrían de repente eh, generar, ¿verdad? Y tener una gama de diferentes formas de cómo poder tener esa parte del aprendizaje. Incluso armar ideas, ¿verdad? Por eso es que les recomiendo también, y ya son como ejercicios prácticos, las sopas de letras, el seguir, ustedes recuerdan hace muchísimos años que eran hacer dibujos mediante seguir una línea de puntos o incluso buscar semejanzas y diferencias, seguir secuencias. Todo ese tipo de cosas nos mantiene siempre atentos, alertas
Y eso es también una gran señal. Cuando yo les hablaba ahora de atención plena, es que yo preste atención al momento, pero me dé cuenta, ¿verdad? El darme cuenta es una meta terapéutica. ¿Y qué quiero decirles con esto? Miren, tal vez a uno vino alguien y le dijo algo hoy día. Y luego pasan 7 años y usted de la nada un día se acordó y dijo, mira, ya ahora sí me acuerdo lo que me trató de decir esa persona 7 años después. Y ustedes dirán, Hazel, qué montón. Sí, pero ustedes sabían que eso es una meta terapéutica. El darme cuenta, cuando me doy cuenta, estoy cayendo en el punto de realidad y eso es una meta terapéutica para la vida. No importa que pasaron 7 años, pero me di cuenta. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Que no pase ni un solo día de nuestra vida sin que seamos protagonistas también de nuestra propia historia. Que lo que está pasando al frente de nosotros no nos pase de largo. Seamos también conscientes y orientados y estemos ahí en el momento focalizados de qué es lo que pasa. Ajá, ¿le pasa a los otros o solo me está pasando a mí? ¿Verdad? ¿Esto es para todos o solamente para mí? Soy parte también de lo que me está pasando, me involucro, me responsabilizo, no lo dejo, digamos, mi identidad, mi propia vida, mis cosas en manos de otras personas, ¿verdad? Y aquí yo quiero pensar en que fuéramos como una barca y pensemos en las barcas arcaicas, ¿verdad? Esas barquitas que son nada más como que el remo y la barca. No ahorita como en esas, ¿verdad? En todas tan modernas que son lindísimas y pues súper valiosas, ¿verdad? Que tienen toda una digitalización y todo un sistema operativo muy, muy sofisticado, sino en esa barca pequeña. Bueno, en esa propia barca en nuestra vida, nosotros tomamos el control. Que de repente por una situación particular de enfermedad yo tengo que ayudarme de otra persona. Mientras tanto, perfecto. O cuando llegue el momento, si es que tengo que hacerlo porque a lo mejor tengo una situación de salud, pero que nuestra mayor cantidad de tiempo seamos nosotros y en la mayoría, por no decir todos los días de nuestra vida, eh, los gestores y los que maniobramos nuestra propia barca de vida, ¿verdad? Eso en todas las decisiones de vida, porque nos ayuda a mantener la ecuanimidad, la tranquilidad, la focalización, el mantenernos alertas, orientados, conscientes en el momento, trabajar para el momento. Entonces, vean también que en este sentido hay algunos elementos del pensamiento que yo quiero que veamos. Nosotros continuamente estamos interpretando, vemos acerca de las cosas y uno dice, bueno, ¿qué interpretación le puedo dar a esto? ¿Es lo que a mí me parece? ¿Es lo que es real? Eh, Creo, impresiona que podría ser esto. Todos los días estamos evaluando, hacemos evaluaciones, ¿verdad? Evaluamos si estuvo bien, si no estuvo bien, que se pudo mejorar. Es como ese examen de conciencia, pero también desde nosotros, pero también evaluamos las circunstancias, las situaciones, las personas, argumentamos también. Vieran que en esta parte la argumentación es muy interesante, incluso es otro ejercicio de tarea vital que les voy a dejar. Cuando usted acontezca algo y usted tenga que brindar una respuesta, trate siempre de que sus respuestas tengan descripción. ¿Eso qué significa? Yo puedo ponerle a la respuesta el qué, cómo, cuándo, dónde, por qué, para qué y con quién. Y esta parte del argumento nos ayuda primero a ser descriptivos. Estamos haciendo ahí una gran funcionalidad a nivel de la operatividad y nuestra plasticidad de nuestro cerebro, ¿verdad? Porque necesitamos trabajar con mucha información, pero también es algo que nos va a ayudar con la otra persona en las relaciones sociales a que las cosas queden claras, ¿verdad? A que no haya ningún detalle por ahí suelto que nos haga después tener que devolvernos para explicar algo o para decir, ¿verdad? Y no necesariamente porque en la vida hay que todo argumentarlo o explicarlo todo y dar detalles, no, pero sí nos va a quedar mucho más claridad para nosotros y para la otra persona si es que necesitamos argumentar algo, ¿verdad? O describirlo. Otra parte es controlar. Y aquí yo quiero también hacer una salvedad porque cosas en la vida podemos controlar. Quizás hay cosas fuera de nuestro alcance, como las reacciones de las personas, las formas de responder, las maneras de ser, los estilos de vida, las cosas como los métodos que usan para hacer las cosas. Quizás no podemos controlar esa parte, pero lo que sí podemos controlar
es la parte del dominio propio, cómo yo me estoy dominando, cómo estoy transitando, cómo estoy haciendo las cosas yo, ¿verdad? Que ahí puedo balancearme. Estoy siendo una persona muy impulsiva, estoy siendo una persona muy retraída, me estoy aislando, más bien creo que estoy, más bien ingresando en aspectos que a lo mejor no me competen. Todo ese tipo de cosas nosotros podemos realizarlos. Otra cosa es la flexibilidad. Por ahí hay una frase muy linda que dice que en la flexibilidad hay una clase de caña, como ver la caña india, ¿verdad? Un tipo de caña que crece en lugares donde hay vientos huracanados y tiene la posibilidad de que cuando pasa se dobla tanto que puede llegar hasta el suelo totalmente doblada, que luego se vuelve a levantar una vez que pasa el viento huracanado, se vuelve a levantar porque su raíz estaba firme, ¿verdad? Dentro del suelo. Entonces, flexibiliza tanto que no se quiebra, su raíz permanece intacta y vuelve a levantarse. Un poco en esto, metafóricamente, si lo traemos a la parte de la vida, bueno, son las flexibilidades que a veces hay que hacer, que seamos muchas veces rígidos en el pensamiento y que solamente nos quedamos con esta idea y si no es así, no es otra cosa. Claro, nos pasa, son formas de pensar y de ser, pero una cuota, ¿verdad? Y un gramo de flexibilidad no va a afectar, ¿verdad? No va a cambiar esa constitución de raíz que tenemos y nos ayuda a que las cosas puedan darse de una forma mucho más sencilla y más fácil. Otra cosa es buscar soluciones, importantísimo. Siempre intentemos que ante un evento, una situación donde tengamos que tomar decisiones o hay que hacer algo, busquemos soluciones, ¿verdad? Por lo menos varias. Hay un ejercicio muy lindo que tiene que ver con el área del español, que tiene que ver que nosotros, por ejemplo, y dibujamos como un asterisco, ponemos aquella palabra central que queremos o ponemos el evento a los que hay que buscarle una solución. Y si ustedes dibujan un asterisco, él tiene 8 puntas, 8 lados. Es como buscarle 8 soluciones diferentes a esa situación en particular que tengo en el centro, a eso que necesito resolver. Vieran que es un ejercicio muy bonito, se lo sugiero, funciona muy bien porque nos ayuda a ver en perspectiva cuántas cantidades de soluciones podemos ver frente a una situación determinada, ¿verdad? Y eso nos amplía también mucho el horizonte en la parte de resolución de situaciones. Ahora, ¿cuál es la base de mi pensamiento? Porque hemos venido conversando mucho acerca de esto. Esa base es la capacidad simbólica, ¿verdad? Que tenemos. Un símbolo es un estímulo que se usa para representar. Así las palabras son símbolos que reemplazan hechos o situaciones. Por eso es que posiblemente ustedes han escuchado que las palabras tienen poder y tienen una carga emocional altísima. Porque muchas veces con una sola palabra uno podría animar a alguien, ¿verdad? Y hacer que logre cosas maravillosas, como también podríamos aminorarlo, ¿verdad? Y también delimitar mucho de lo que la persona tiene posibilidad de hacer. Entonces vean que la capacidad simbólica también de nuestro pensamiento es altísima. Hay momentos donde nosotros nos gratificamos, por eso es que ustedes quizás han oído cuando se hacen, y esto es en el caso de los niños, cuando se hacen gratificaciones o reforzadores positivos, ¿verdad? Que se le dice al niño, bueno, si de repente en una tabla ponemos todos los días de la semana y entonces si hay un buen comportamiento ponemos una cara feliz, ¿verdad? O un símbolo que para el niño sea representativo, eso genera un patrón, ¿verdad?, de mejora y de mejora conductual. Bueno, eso es una parte en la parte infantil, pero en la parte también adulta, ¿cuál es esa parte, esa gratificación, ¿verdad?, de imagen, la parte simbólica que es lo que representa para mí esa parte de ese bienestar, de ese resultado, de decir voy bien, ¿verdad? Que generalmente es la parte de los símbolos, ¿verdad? Y que nos ayuda también a darle ese reemplazo. Entonces, vean en esa capacidad mental que tenemos que el pensamiento no solamente es energía, ¿verdad? En la cognición que viaja a través de todo nuestro cuerpo y los diferentes órganos de nuestro cuerpo, porque es la parte donde uno dice, y voy a irme al plano emocional.
Cuando a veces uno dice, a ver, yo siento esta emoción, pero ¿dónde la siento? ¿En la cabeza, en el codo, en la rodilla o en el pie? ¿Verdad? Y a veces uno dice, no sé, simplemente siento la sensación, pero no sé dónde puede estar. Bueno, esa parte dónde está localizada es esa parte de esa base de mi pensamiento. O puede estar en palabras o puede estar en símbolos, ¿verdad? Esa capacidad de lectura cerebral nos ayuda incluso a nivel de las funciones, ¿verdad? Lo que yo les decía ahora a la hora de alimentarnos o de hacer un ejercicio, de hacer una actividad, veámoslo de manera operativamente una máquina, la misma computadora, el dispositivo, los celulares. Y simplemente hay cosas automáticas que uno dice, no, simplemente lo estoy haciendo, ni siquiera pienso cómo lo hago, simplemente lo ejecuto, ¿verdad? Porque están y de manera perfecta muchísimas funciones interactuando y realizando para que ese pensamiento pueda llegar también a nosotros. Ahora, ¿cuáles son las fases del pensamiento? Se agrupan de manera completa y compleja, ¿verdad? Y vean que pueden incidir desde la parte de la observación en ese proceso, ¿verdad? Cómo yo observo las cosas, que le veo los detalles. Hay gente que le logra ver el detalle a lo que uno diría, pero ¿cómo hizo para verlo? Yo ni siquiera me di cuenta, ¿verdad? Eso es cuando yo puedo abstraer figura a fondo, cuando de todo tomo lo pequeño. Es como cuando uno tiene un texto, ¿verdad? Y le dicen a uno, bueno, saque la idea primaria, secundaria y terciaria, ¿verdad? Y los autores principales. O yo puedo leer un pedacito en lectura rápida y de ese párrafo extraigo la palabra clave, lo más importante. Después en la parte comparativa, yo tiendo sin querer, de una manera también muy involuntaria, a comparar. ¿Verdad? ¿Qué es lo que se ve más vistoso, qué tiene menos color, qué es lo que me llama más la atención, qué es lo que me repele o no me gusta o simplemente no lo puedo ver? Y véanlo aquí también cuando hay situaciones de fobia. Hay personas que cuando tienen algún temor en extremo, ni siquiera pueden ver una imagen. Dicen, no, si yo le tengo temor a un animal, por ejemplo, o con solo que vea la fotografía, ya eso me genera una situación de disgusto, simplemente con la fotografía, ni siquiera lo tengo, ¿verdad? Muy cerca. O incluso las secuencias. Hay personas que por una situación de salud, ¿verdad? Cuando hay vértigo y demás, hay personas que no pueden ver visualmente figuras geométricas ni en el techo, ni en el suelo, solamente con cierta línea visual porque eso les genera una situación de malestar a nivel de su salud. O cuando yo también clasifico e integro, ¿verdad? Cuando yo digo, bueno, todos estos son manzanas, todas estas son vasos, agrupo por colores, por tamaños, por orden de digamos, alfabético, cuando hago una síntesis, cuando le dicen a uno, bueno, de toda esta lectura que le acabo de hacer, ¿qué síntesis me haría? Hágame un resumen de lo que yo le acabo de decir para ver si lo comprendió. O cuando generamos esa evaluación como les comentaba. Entonces, ¿cómo se va a construir el pensamiento? A través de estimulaciones de acciones externas. ¿Verdad? Entonces, hay un autor que ustedes posiblemente han escuchado por ahí y recuerdan que se llama Piaget. Piaget decía que toda la información externa que nosotros recibimos, primero, ingresa a nosotros a través de los sentidos, nosotros la incorporamos en nosotros, la asimilamos, la acomodamos y luego la volvemos en la parte de la acción, en la parte educativa. Vean que un poco ahí es este mismo proceso que estamos viendo. Quizás toda la información nueva que yo recibo del ambiente, por eso aquí quiero eh, también decirles una tarea, otra tarea vital. Hoy les dejé un montón de tareas. Otra tarea vital es que usted intente aprender algo nuevo todos los días, lo que sea, pero ojalá que esté fuera de lo que usted realiza todos los días en su trabajo, que sea un área totalmente adversa, casi grado 360 de lo que usted realiza, porque esto le va a permitir también, primero, no solamente educarse, aprender nuevas cosas, sino darle una orientación a lo que usted ya conoce. Y en esta parte es, si por ejemplo yo leí un pedacito de un cuento, pero
resulta que esa hoja que leí no viene, cómo termina el cuento, yo me quedé con la idea de pensar, bueno, pero ¿cómo termina este cuento? Y quizás empiezo a buscar formas diferentes en que yo pueda tener fuentes de información para lograr saber cómo termina el cuento. En esta parte es de que, si bien es cierto, nosotros tenemos un conocimiento base de todo lo que hemos leído a través de la vida, de lo que hemos investigado, lo que nos ha llamado la atención y nos gusta, hemos visto, hemos escuchado en diferentes fuentes. Bueno, yo tomo esa información y la incorporo y le agrego a la que ya tengo esa información nueva. ¿Verdad? Entonces, todos los días tenemos muchas fuentes de información. Vieran que la Organización Mundial de la Salud menciona que nosotros actualmente estamos tan llenos de información de tantas fuentes, porque ahora hay tantas fuentes a la mano y de manera inmediata, ¿verdad? Que nos saturamos y eso nos genera un estrés interno. Entonces, que es muy importante poder dosificar la información que recibimos, ¿verdad? Y igualmente, ¿qué orientación le damos? Porque hay momentos donde uno quizás le dijeron una palabra en un diagnóstico médico y entonces uno va y busca todo relacionado porque quiere estar informado y eso está muy bien y porque quiere investigar, también formidable. Pero es la parte de saber qué voy a hacer yo con esa información, ¿verdad? ¿Qué acomodo le voy a dar? ¿Verdad? ¿Cómo la voy a organizar para mí, para que eso que estoy yo recibiendo nuevo no me afecte en mi cotidianidad, en mi motivación, también que no me vaya a preocupar más de la cuenta, ¿verdad? Sino que lo pueda darle el uso adecuado, ¿verdad? Y buscar estrategias de cómo comprender, porque hay un momento donde uno quizás dice, no, por más que me explican, no entiendo, no comprendo, necesito formas diferentes de poder llegar a alcanzar eso de la manera que sea más sencilla para mí y más adecuada. Y no dejar de aprender, ¿verdad? El aprender todos los días que estamos en esa condición todos los días. Y entonces lo que nos va a definir ese pensamiento es esa capacidad que nosotros tenemos de formar ideas, que lo hemos mencionado, las representaciones de la realidad de esas ideas en mi mente, ¿verdad? Y cómo lo estoy relacionando también alrededor, cómo lo voy almacenando. Es más, si nosotros nos ponemos a pensar del día de hoy, retrospectivamente al momento que nosotros recordamos, que empezamos a recordar acerca de nuestras cosas en nuestro periodo de infancia, nos vamos a dar cuenta que manejamos muchísima información a través de estos años. Y uno dice, ¿dónde guardamos tanta información? ¿Cómo sabemos y en qué momento la sacamos a relucir para trabajar en algún momento determinado? Bueno, esa es la posibilidad que decimos de lo que mencionábamos, de que así como, por ejemplo, la computadora, almacenamos carpetas con la información importante para que sea un orden para nosotros, así, de esa manera, nosotros almacenamos muchísima información que ustedes han escuchado, por ejemplo, en personas que tienen situaciones de Alzheimer o algunas otras alteraciones, que por lo general la gente tiende a recordar más su memoria, digamos que tiene más arcaica, más retrógrada, ¿verdad? Cosas que tal vez le pasaron a la persona, si es una persona adulta mayor en su infancia, ¿verdad? Y que quedan más cristalizadas que aquellas que son de manera más inmediata. ¿Verdad? Porque nuestros almacenamientos generan también no solo el guardarlo en la carpeta, ¿verdad? En un orden, sino digamos, la carga emocional que yo puedo depositar sobre ese pensamiento, ¿verdad? Incluso vieran que existe lo que se llama memoria cristalizada, que son aquellos eventos que si ustedes han hablado con personas de cierta edad, que a veces tienden a repetir como las mismas cosas y uno dice, uy, pero ya eso me lo había contado, ¿verdad? Y entonces uno por respeto no lo dice, sino que siempre le agrega algo más. Bueno, esa es parte de la cristalización en nuestra mente. Aquellas cosas que fueron muy vividas, ¿verdad? Que guardaron un significado para la persona y es lo que más atesoramos, ¿verdad? Y nos pasa en los diferentes tiempos de vida. Finalmente vamos a ir integrando el tema de hoy con algunas consideraciones y vamos a ver por acá que primero es que nosotros tenemos esa responsabilidad de guardar y acomodar nuestro pensamiento. Y eso depende nada más que de nosotros. Nadie puede hacer esta operación por nosotros. Pero vean que ahí dice responsabilidad de guardar y acomodar. ¿Qué es lo que yo anclo en mi mente? ¿Qué es lo que tengo fijo? ¿Qué anclaje tengo con respecto a mis pensamientos? ¿Cómo son esos pensamientos?
Son de calidad, me ayudan, me fortalecen, me animan, me hacen seguir adelante, trabajan conmigo, van de la mano conmigo, o más bien me boicoteo, me saboteo, ¿verdad? Me hago, me inflijo más bien como algún dolor emocional o es algo que me perturba, me hace sentirme mal. Entonces, sopesamos, ¿verdad? Bueno, a ver, este pensamiento, voy a tratar de trabajar con mi propia persona, con recordemos la base de las creencias, ¿a dónde está mi creencia sobre esto? ¿Verdad? Con este pensamiento que es intrusivo, saltón, negativo, ¿cómo hago para trabajar con esto? Para ir haciendo inversiones. Y eso es otro elemento que quería decirles. Siempre es buen tiempo de mejorar. Siempre es buen tiempo, nunca es tarde. Siempre es buen tiempo para hacer que lo que yo quizás viví en un momento determinado y lo anclé como una creencia, no implica que yo en la vida adulta pueda mejorarlo y lo pueda cambiar y lo pueda mejorar. Claro que sí se puede. Una posibilidad que tenemos nosotros, y eso se vuelve como una herramienta de oro, es que el aprendizaje no caduca, ni el trabajo en uno mismo caduca. Entonces, eso quiere decir que no importa la edad que yo tenga, ¿verdad? Cuando llega esa meta terapéutica, darme cuenta que les decía anteriormente, es tiempo de hacerle una mejora. ¿Verdad? Si llega, y no importa que llegue en cualquier momento de la vida, siempre, siempre puedo trabajarlo. Porque vieran, y eso es una forma preventiva, contra algo que se llama revisión de la vida, que generalmente ocurre en edades posteriores. O sea, cuando ya la persona entre cierta edad, ya persona adulta mayor. ¿Y por qué les menciono los 3 tiempos de vida? Porque nosotros somos historia vivida. Entonces, aquello que nosotros hoy nos frena, nos ancla, nos limita, intentemos trabajarlo, porque en la vida adulta eso se convierte en una revisión. Uno empieza a decir, uy, los famosos hubieran, ¿verdad? Es que si yo hubiera hecho, si yo hubiera dicho, si yo hubiera realizado, si hubiera guardado, ¿verdad? Entonces, los hubiera son muy lesionadores, ¿verdad? En esa parte de ese bienestar emocional. Entonces, importantísimo que al día de hoy nos accionemos, hagamos que en esa revisión de la vida que nos suele ocurrir, ¿verdad? De alguna forma y en cualquier momento a todas las personas vitalmente, bueno, sí, quería esto, pero pude compensarlo con esto, ¿verdad? No lo tuve todo, no tuve la posibilidad, pero bueno, por lo menos lo realicé de esta manera. O no, llegué a la determinación que pensé que no lo iba a alcanzar y mejor me dediqué a otra cosa y esto fue lo que quise hacer, ¿verdad? Esa es la parte que nos va a ayudar también digamos, en ese mejoramiento a poder transitar vitalmente en la vida sin que nos quede ningún pendiente. Somos lo que pensamos, ¿verdad? Entonces vean que ahí yo puse esta imagen de esta persona que está con una taza de café y vean lo que está encima de ella, ¿verdad? Que es casi como un rollo de un ovillo de lana y todo sin orden, ¿verdad? Con un montón de ideas que no sabemos ni por dónde empiezan ni por dónde terminan. Entonces, esa parte del pensamiento es, así como hemos escuchado en la alimentación, como lo hemos escuchado en el ejercicio, en la vida cotidiana, nuestro pensamiento también tiene peso. Nuestro pensamiento también es importante, la salud emocional es importante y claramente lo que pensamos. Pero entonces que podamos tener también en esa parte del pensamiento esa posibilidad de darle ese bienestar, ese orden, ese aire, ¿verdad? Que esté siempre ventilado, que esté fresco nuestro pensamiento y que tengamos posibilidad en algún momento dado de decir, bueno, creo que aquí empieza este pensamiento y esto es lo que he venido trabajando, aunque sea de manera muy, muy espontánea, ¿verdad? Pero eso nos va a ayudar también a poder clarificarnos. Otra cosa es que tenemos también esta posibilidad de de que el pensar que ese pensamiento es un poder, ¿verdad? Eso es un poder como si nosotros viéramos los superamigos, ¿recuerdan? Para las personas que tienen cierta edad, ¿verdad? O ahora hay tantas formas de ver los superhéroes y los superamigos. Pero bueno, es la parte del que lo que yo piense también se convierte en mi poder. Yo tengo el poder y la capacidad, ¿verdad? De poder trabajar en mi propia persona, de poder generar
lo mejor para mí, de buscar lo que sea más beneficioso, de poder estar bien. Miren, nosotros estamos llamados a estar bien. Ese es nuestro bien, ese es nuestro estado natural. Que a veces tenemos algún pensamiento difícil, que a veces se complica la vida, que a veces se compromete el estado de ánimo, que a veces sin querer cae en uno en una situación depresiva o en una situación ansiosa por alguna razón, o estamos manejando mucha tensión, o tratamos de que todo se nos hace un mundo, ¿verdad? De que tratamos de poder hacer las cosas, pero realmente se nos complican. Eso es parte de nuestro diario vivir, nos pasa de una y otra manera a todos, en diferentes formas. Pero a pesar de esas dolencias, de esos entrabamientos y esas limitaciones, recordemos que estamos diseñados para vivir bien, para tener una vida buena, una vida de calidad, la vida que merecemos y que podemos también darnos. Otra cosa es que eh, también hay pensamientos que edifican, ¿verdad? Yo quiero que también hoy, otra tarea vital, comience usted a recordar y a traer el día de hoy esos pensamientos que le han edificado, ¿verdad? Aquello que usted dijo, no lo voy a lograr. Y cuando lo obtuvo, ese día dijo, mira, y tanto que me dijeron, hasta yo mismo me boicoteé pensando que no podía lograrlo y sí lo hice. También, ¿sabe? Haga un recuento. ¿Cuántas cosas un día usted pensó, verdad? Simplemente estaban en su pensamiento y hoy las ve plasmadas en una realidad. Usted las puede ver, las puede observar, puede tener contacto con ellas, incluso puede tocarlas, puede visualizarlas, ¿verdad? Que son una realidad. Y yo le ponía ladrillos porque en realidad los pensamientos son como esos ladrillos, ¿verdad? Que van construyendo y trabajando con nuestra propia vida. Otra es, si sigues diciendo esta frase, si sigues diciendo que no puedes, tus pensamientos atraerán más experiencias confirmando tus creencias. Y aquí quiero decirles algo. Vieran que en ese poder y capacidad que tenemos las personas existe algo que se llama profecía autocumplidora. Entonces, es muy probable que si uno dice, no, y les voy a poner este ejemplo, siempre lo pongo porque es como el más sencillo y el que claramente expresa en acción lo que esto está diciendo en palabras. A veces para las personas que no, que les gusta más ir a hacer una fila que la parte digital, a veces uno dice, uy, es que, o que sea un lugar que solamente atienden presencialmente. Uno dice, es capaz que ahora llego y cuando ya voy a llegar a la ventanilla me cierran y no me va a dar tiempo. Miren, tardamos nosotros en avanzar en la fila y cuando llegamos de primero y justo vamos a dar el primer paso, pone la ventanilla que dice cerrada. Y uno dice, ve, ¿para qué vine? Yo sabía que esto me iba a pasar, si ya yo lo dije anteriormente. Pero vean el ejercicio, primero lo dijimos verbalmente. Las palabras tienen poder y las palabras tienen emocionalidad. Entonces, muy importante, y vean, y les voy a decir algo, todo lo que generalmente decimos verbalmente siempre se confirma externamente. Siempre hay algo que colabore y confabula para que eso se confirme y confirmarle a usted que efectivamente estaba en lo correcto de que no se iba a dar. Entonces, importantísimo, eh, ahí en vez del no puedo, vamos a cambiar por tres frases muy sencillas. Sí puedo, creo que puedo y lo voy a hacer. El creo que puedo me permite a mí definir cuáles son las limitaciones que me puedo encontrar, pero también quiero decirles otra cosa. Es importantísimo también que reconozcamos hasta dónde llegan nuestros límites. No nos excedamos, ¿verdad? No hagamos actos, ¿verdad? Heroicos, digo yo, en el sentido de que cuando vamos a realizar algo, ¿verdad? Más bien va en detrimento de nuestra seguridad, nuestra confianza, incluso nuestra integridad. Que nada de eso, ¿verdad? Esté, digamos, por encima de lo que les decía yo del poderlo hacer, ¿verdad? Vamos a intentar hacerlo y accionarnos siempre y cuando tengamos el cuidado en todos los elementos que les mencioné. Y finalmente, para cerrar, por aquí hay una frase que dice, la zona de confort es como te has acostumbrado a vivir bajo determinadas circunstancias, aun si eso no te hace sentir bien. Ábrete, rompe el esquema y crece. Con esto, finalmente quiero decirles, si en ese esquema de vida que nosotros hemos construido a lo largo de nuestra estructura de vida,
Hay una zona de confort, de rutina, que nos ha acostumbrado a vivir ahí solamente en esa circunstancia, no pensando que hay otras posibilidades, que hay otras cosas mejores, que no lo merezco, que mejor me quedo aquí porque es lo que conozco, mejor no me abra cosas nuevas, ¿verdad? Y a pesar de eso, yo no me estoy sintiendo bien, estoy ahí anclado. Hoy es día y es tiempo de abrirse. Dese la licencia y la posibilidad de abrirse. Rompa esa parte del esquema. Eso es otra cosa que les quería mencionar al final. Ese esquema puede cambiar, puede mejorar, puede hacerse nuevo, ¿verdad? Vivir con una realidad nueva, con la que yo tengo hoy, como quiero vivir, ¿verdad? Eso me va a dar calidad de vida, me va a hacer sentir bien y me va a dar crecimiento a todo nivel, a toda circunstancia. ¿Verdad? Tengo esa posibilidad, tengo ese, si lo podemos ver como ese superpoder, como lo decíamos ahora, sí, y de decir, miren, eh, eh, esto no me está funcionando, muchas veces en esa motivación, dicen los motivadores que nosotros trabajamos sobre plataformas emocionales de 10 años. Yo le invito a que usted ahorita, en este instante, piense 10 años para atrás de lo que está viviendo hoy. Posiblemente hay muchas cosas que han cambiado, muchas cosas han mejorado, cosas, ¿verdad? Que ya no están, personas que efectivamente están y otras que por diferentes razones también. Y en esa parte nos hace ver que la vida es dinámica, no es estática, ¿verdad? Siempre estamos en crecimiento y en movimiento continuo. Así que de verdad quiero decirles el día de hoy con toda esta parte de de todo lo que trabajamos a nivel del pensamiento, que tenemos toda la capacidad de ver grandes cosas para nosotros, tenemos el poder del pensamiento positivo, ya lo vemos que no, el pensamiento positivo no es solamente una frase trillada que se dice para poder estar bien y sentirse bien, sino que es todo un proceso, ¿verdad? Que requiere mucho ahínco, mucho trabajo de parte nuestra. Sé que en las diferentes actividades y acciones que nosotros realizamos, tenemos la posibilidad de poderlo llevar a cabo. Es algo que usted puede practicar, que también le ayuda mucho a poder eliminar y poder transitar también sobre diferentes situaciones que podrían representar como alguna dificultad de salud, un manejo en el estrés diario que podría presentarse y también poder desarrollar y darle continuidad a ese mejoramiento de vida que nos ayuda cada día a ver las cosas de manera más positiva, que nos ayudan más favorables. Y van a ver que en esa medida vamos a estar generando mucho mayor bienestar para nosotros y también en relación vamos a poder apoyar a mucha gente que está a nuestro alrededor. Así que lo mejor de lo mejor, desearles a ustedes, ¿verdad? Que estén muy bien, que cada día piensen en su salud y a tener en la medida de lo posible y todos los días un pensamiento positivo. Muchas gracias. Muchas gracias, Hazel, por todas sus palabras y enseñanzas en este webinario. Definitivamente no debemos dejar que nuestra mente juegue en nuestra contra. Agradecemos de manera atenta a las personas oficiales de seguridad, auxiliares de vigilancia, conserjes, misceláneos, misceláneas, cocineros, cocineras, trabajadores calificados y conductores que participaron y se conectaron a este webinario. Es un requisito indispensable para que el IDP Uladislao Gámez Solano pueda generar el certificado digital de asistencia en toda actividad formativa que se realiza durante la formación permanente de febrero 2026, que cada persona funcionaria complete el enlace que se les proporcionará, el registro de asistencia y evaluación. Asimismo, les informamos que la grabación de esta actividad quedará disponible en el canal oficial de YouTube del IDP. Les invitamos a consultar el sitio web de formación permanente febrero 2026, donde podrán encontrar información sobre la oferta de capacitación vigente. En el chat se está compartiendo el enlace. De esta manera, damos por concluida la presente actividad. Reiteramos nuestro agradecimiento por su participación y les deseamos a todos un muy buen día. Hasta la próxima.